Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un gusto poderles brindar el acompañamiento en esta última clase del área de ciencias naturales. Voy a compartir el tema que tenemos previsto para la última clase de la cuarta unidad. Listo, entonces acá tenemos lo que sería el tema de presentación, que se denomina estados de la materia y la medición, con el objetivo de proporcionar las bases teóricas y prácticas, conocer las propiedades de la materia, masa y volumen e identificar los estados de la materia. En este caso vamos a ver lo que es la parte teórica en lo específico. Entonces acá tenemos una pregunta que ¿qué es la materia? Como en ocasiones anteriores ya le hemos hablado, lo hemos conversado. ¿A qué se refiere cuando trata sobre la materia? Pues es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Es todo lo que podemos apreciar, ¿sí? Eh, Esto quiere decir que ocupa un lugar en el espacio y por ende tiene una masa y ocupa un volumen en el espacio, ¿verdad? Entonces, en física también podemos decir que la materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio y del tiempo. Y esta posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. ¿Ya? Listo. Nosotros hemos escuchado quizá cuáles son los estados de la materia, ¿ya? Entonces, tanto en física como en química se observa que para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o ya sea de presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, en este caso, de la materia, que se denominan estados de agregación de la materia en relación a las fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. Como por ejemplo acá tenemos los estados pueden ser sólido, líquido, gaseoso y plasmático. ¿Ya? Vamos a ver sobre cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Tenemos nosotros el estado sólido, ¿sí? Aquí estamos hablando prácticamente de los objetos que se encuentran en estado sólido, que se presentan como un cuerpo o tienen estos una forma definida, ¿verdad? Acá nosotros tenemos el estado líquido. En este caso se incrementa la temperatura de un sólido y este va perdiendo también su forma hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando un estado líquido. ¿Ya? ¿Cuál en este caso es la característica principal? Esta es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma, ya sea este de un recipiente. Y también tenemos el estado gaseoso o el gas. Este se denomina, en este caso, como les menciono, gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas. Y estas prácticamente se encuentran expandidas y con poca fuerza de atracción. ¿Ya? Y cuando hablamos nosotros del estado de la materia en estado plasmático, en este caso el plasma es un gas ionizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos que lo componen se han preparado en alguno de sus electrones. ¿Ya? Entonces aquí hemos visto los estados de la materia. Listo. Entonces nosotros, esta materia pues tiene sus propiedades, ¿no? Estas pueden ser las propiedades específicas, propiedades generales. En este caso vamos a hablar de las propiedades generales de la materia. ¿Cuáles son estas? Tenemos la masa, tenemos el volumen, el peso, la extensión, la inercia, la impenetrabilidad y la divisibilidad. ¿Ya? Entonces acá tenemos cuerpos, partículas, moléculas y átomos. Cómo estas se están formadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la masa, en física estamos hablando nosotros en una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de volumen,
En este caso, hablamos de una magnitud métrica de tipo, puede ser escalar, definida con la extensión, ¿sí? Es decir, en dimensiones. Podemos nosotros aquí medir lo que es la longitud, el ancho o la altura. ¿Listo? Entonces, también hablamos nosotros del peso. Eh, Aquí nosotros podemos decir que el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. ¿Ya? Nosotros también tenemos en este caso la extensión, ¿sí? También tenemos la inercia. Aquí ¿listo? Acá tenemos, les decía, la inercia, que dicho de forma general es la resistencia que opone la materia al modificar su estado en estado de movimiento, ¿no? Incluyendo los cambios de la velocidad o de la dirección del movimiento. También tenemos la impenetrabilidad, ¿sí? Esta impenetrabilidad, en cambio, es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar del otro, ¿verdad? Y también tenemos la divisibilidad, que quiere decir que en física es la cualidad precisa o exacta que posee un cuerpo u objeto para separarse en partes iguales, ¿no? Listo. Acá nosotros tenemos lo que es la masa y el volumen. Por ejemplo, en masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? En este caso, en el sí, ya les voy a indicar qué significa estas siglas más adelante, se mide en kilogramos. Miren, la masa que nos dice se mide en kilogramos y su valor se calcula con una balanza, ¿ya? Acá tenemos nosotros el volumen, que es el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Miren, acá es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y a diferencia del volumen que es el lugar o el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Y eso nos dice que se mide en metros cúbicos. El volumen de sólidos regulares se mide con información de longitudes y el volumen de los sólidos irregulares se miden con una probeta. ¿Ya? Acá tenemos la unidad de medida, ¿ya? Y también tenemos las propiedades específicas de la materia. ¿Ya? ¿Cuáles son sus propiedades específicas? Tenemos la densidad, tenemos la ebullición, tenemos la congelación, tenemos el color, el sabor, la dureza, la luminosidad, la resistencia, ¿ya? Entonces, estas son las propiedades específicas de la materia. Cuando nosotros hablamos de densidad, tanto en física como en química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia. ¿Ya? Acá tenemos la congelación. En esta fase se podría llamar, es la transición que un líquido se convierte en un sólido cuando ha sufrido un cambio de temperatura, ¿verdad? Es decir, de alta a baja, ¿ya? Hasta que llega un punto de congelación. Otra propiedad tenemos la ebullición. En este caso es un proceso físico en el que un líquido pasa a estado prácticamente gaseoso, que ese se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido igual al punto de ebullición, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, podemos citar una olla cuando ponemos agua a hervir, ¿verdad? Ahí podemos identificar este estado específico. Listo, también tenemos el color. El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, es decir, en la vista, ¿sí? O más exactamente es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y algunos animales.
Acá tenemos el sabor. El sabor es la impresión que causa, como por ejemplo puede ser un alimento, ¿sí? O cualquier tipo de sustancia, y esta se determina principalmente por las sensaciones eh, que detecta el gusto, ¿ya? También tenemos la dureza, en este caso ofrece los materiales con alteraciones físicas como la penetración, la abrasión o el rayar, ya como por ejemplo puede ser la madera, ella puede rayarse con facilidad, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser los metales, que estos no pueden ser o son más difíciles de causar un efecto, ¿no? También tenemos la luminosidad, ¿sí? Esta prácticamente es la cantidad de flujo luminoso emitido, como puede ser el brillo superficial, ¿sí? Acá también tenemos la resistencia, en este caso, de cualquier tipo de elemento, ¿no? Este se define como su capacidad para resistir esfuerzos o fuerzas, es decir, que estas son muy duras, ¿no? No pueden romperse. Entonces, para adquirir una deformación, tiene que ser muy fuerte para que lo pueda hacer, ¿no? Ya que estamos hablando de un elemento resistente. Listo, por acá tenemos las propiedades químicas. Ya, las propiedades químicas de la materia. ¿Cuáles son estas? Tenemos la combustión, tenemos el estado de oxidación y tenemos la reactividad química. En este caso, cuando hablamos nosotros de la combustión en sentido amplio, puede entenderse como toda reacción química relativamente rápida, ¿verdad? Em, En este caso estamos hablando de compuestos orgánicos, la mezcla de sustancias, ¿ya? Que esto puede producir en este caso algún tipo de llamas, ¿ya? También tenemos el estado de oxidación, ¿ya? En este estado, cuando hablamos nosotros en química, el estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie, ¿ya? En este caso podemos observar que este metal ha tenido contacto con la humedad, ¿sí? Puede ser un ejemplo. Y acá tenemos la reactividad química. En la reactividad de una especie química, prácticamente es la capacidad para reaccionar en la presencia de otras sustancias químicas o de otros reactivos. ¿Ya? Listo. Acá tenemos otro tema que hablábamos también de la medición. ¿Se acuerdan que yo les había presentado al inicio del tema? Listo. Aquí nos dice una pregunta, dice, ¿qué es y cuáles son sus ejemplos? ¿Ya? Entonces, la medición es un proceso básico de la ciencia que está basada en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud se desea medir, ¿sí? Como por ejemplo puede ser a través de la longitud, ¿sí? ¿Cómo se mide? Pues con el metro. También tenemos la masa, ¿con qué se puede medir? Tenemos el kilogramo, tenemos el tiempo, se mide a través de los segundos, y la temperatura a través de Kelvin, ¿ya? Entonces, nosotros en magnitudes físicas, una magnitud física es una propiedad medible, ¿sí? De un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como un resultado de una medición o una relación de medida, ¿ya? Nosotros encontramos dos tipos de magnitudes básicas. ¿Cuáles son estas? Tenemos las fundamentales y las derivadas. Cuando hablamos nosotros de las magnitudes fundamentales, podemos decir que son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención, que estas nos permiten expresar cualquier magnitud física en cualquier término, ¿no? Entonces, eh, aquí nosotros podemos encontrar o podemos citar algunas magnitudes fundamentales que se utilizan
en física, ¿no? Ya les voy a hablar acá más adelante sobre el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos la masa, también puede ser la longitud, el tiempo, la temperatura, ¿sí? La cantidad de sustancias, la intensidad de las corrientes. Y también hablamos nosotros de las magnitudes derivadas, que estas se obtienen al combinar dos o más magnitudes fundamentales, ¿ya? Como por ejemplo tenemos, puede ser la fuerza de una magnitud que se obtiene al multiplicar la masa por una longitud y dividir esto dos veces por el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos citar algunos ejemplos, como puede ser en este caso la superficie, el volumen, puede ser la velocidad, la aceleración, la densidad, ¿verdad? Listo. Entonces, mira, acá nosotros tenemos, bueno, el Sistema Internacional de Medidas, que es las siglas que les mencionaba hace rato. Sí, existe, sí, Sistema Internacional, en este caso de las unidades de medida. Como por ejemplo, acá nosotros tenemos la longitud, ¿sí? ¿Cómo se denomina? Con su nombre metro y su símbolo sería la M. Acá tenemos la masa que su unidad de medida en este caso sería el kilogramo con su símbolo K minúscula G. Acá tenemos el tiempo que se medía a través de segundos con su símbolo S. Tenemos también la temperatura termodinámica que es Kelvin y su simbología que sería la K mayúscula. Y así cada una de ellas, ¿no? Listo. Hasta aquí sería la presentación del tema de clase. Vamos a proceder en este momento a verificar cuáles serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a pasar por acá. ¿Listo? Por acá tenemos las preguntas. Voy a aumentar su tamaño. Tenemos la primera pregunta que nos dice, es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. ¿Listo? Este fue la respuesta prácticamente es el segundo tema que acabamos de ver. En este caso habla sobre la medición. ¿Listo? Entonces tenemos la otra pregunta que nos dice, la unidad básica de la longitud es el kilogramo. Entonces, en este caso la unidad básica de la longitud, ¿cuál es? ¿Qué nos dice aquí? Que es el kilogramo. Entonces no corresponde, ¿verdad? Longitud no corresponde al kilogramo. Por lo tanto, esta respuesta es falsa. ¿Listo? Hasta aquí sería la presentación de la clase. Les agradezco por estar observando su última clase del área de ciencias naturales. Y estimados estudiantes, les agradezco mucho y les deseo que finalicen con el mejor de los éxitos este periodo que han tenido y continúen estudiando con ese mismo ímpetu para el siguiente año académico. Ha sido un gusto. Hasta luego.